la gent pot acabar amb bé. Jo sóc pescador i te pregunten, i demà quin temps farà? I jo els dic, demà t'ho diré, i s'emprenyen. Què t'he preguntat jo, si demà et llevaràs bé o un mal de cigala? Que no ho sabes? I doncs au va, cardamuts, gossarro, no me toquis els collons. Oi van dient, demà faré allò, i aquest estiu iré allà, i l'any que ve fotré allò altre. I corren tant que quan estiren sa pota no han fotut res. O encara diuen, el temps passa molt de pressa. I és com vols que passi, pobret, si el vas fotent en pentes. És un món de mons. Gerard, me cago en Déu! Diu un Toni. Ei, hola. Ei, Toni, què hem de fer? Molt bé, i vosaltres? Hem de dir bé. I doncs, què grates, fill? Mira, avui fa 3 anys que ens vam casar amb l'Elisabet. Ei, felicitats, nen. Mira que n'és de maca, l'Elisabet. Sí, cada dia estem més enamorats. Mira, posa'm una mica de gelat de maduixa, que li encanta. I mira, ja la varen veure, l'Elisabet, Lídia? Sí, entrava en un d'aquests lavabos de plàstic que són al carrer. D'aquests que foten a les festes majors. Sí, sempre li ve pipí fora de casa. Sí, no era l'única que tenia pipí perquè hi va entrar un nano. Com? Com era el nano? Oh, era macota, no, I doncs, Però i què feien? Conxinar. Lavar. Barrinar. Gardar com conills. Això és impossible. Sí, ja li vaig dir jo que era impossible, que són estrets aquests lavabos, que semblen camines de telèfon. I cada embestida que se sentia, pim, pam, pam, Oh, pam. i és ràpid, i taca, 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 taca. No pot ser. Que no xinaven, dius? Mare de Déu. Però si va venir l'Urbana i els va treure que estaven enganxats. Com dos gossos varen sortir ja, i ell l'encetrillava amb ella. Sí, i ella clavada en un pal de telèfon i anava dient no paris, no paris, no paris. Mira, hasta et diré que semblava un espectacle porno. Porno. Bueno, com es digui. I de què el volies, a gelat, fill? Toni! Toni, on te vas? I doncs que l'he agafat en aquest ara? Oh, no esteu a pas emprenyada, per això de la... No ho crec pas. A més, vols dir que ho era, l'Elisabet? Oh, això tu, que la vares veure. Diu ara, si m'ho vares explicar, tu. Jo! Au, va! Ell és el millor pianista del món. Ella, una humil estudiant de conservatori que avui ha rebut l'encàrrec de passar-li les pàgines al pianista que més admira. Ella té tota la seva habitació folrada de fotografies del pianista, a més de tota la seva discografia que escolta a diari. És la membre número 1 del seu club de fans. Des que va saber que li passaria les pàgines, ara fa 3 dies, no ha pogut dormir una hora seguida i ha consumit 23 tranquil·litzants i 74 til·les. Buenas noches, damas y caballeros. Mi nombre es Marcelo Osvaldo Di Pietro Walter Rabori Johnson de la cuadra pampera de Andrés Julito William Jorgito alias Stracciatella. Pediría por favor a los compañeros de sonido que me lanzaran la música. Muchas gracias. ¿Saben que los seres humanos solo utilizamos el 10% de nuestra mente? Bueno, algunos incluso menos. Gracias. Puede ser que la falta de carcajadas se deba sencillamente a que no entendieron el chiste o a que son un poco pelotudos, ¿no es cierto? Bien, esto que tengo acá a mi lado es un receptor de pensamientos. Uno de ustedes, va a pensar en una carta de la baraja francesa. Yo la voy a adivinar y mis ondas la van a mandar a este receptor. Por favor, ¿algún voluntario? Sí, la señorita. Muchas gracias. Un fuerte aplauso para la señorita. Gracias. Gracias. Cuidado, Carmen. Carne. Me pisaste la carne, ¿no es cierto? Bien. Quiero que deje claro, señorita, que usted y yo no nos conocemos de nada. Usted y yo no nos hemos visto jamás, ¿no es cierto? Tranquila, te noto un poco tensa. Relájate. Podés decir algo, qué sé yo. ¿Vos de dónde sos? El 10 de Picas.
creo que no me estás escuchando. Relájate, estate tranquila. Quiero que penses con mucha fuerza en una carta de la baraja francesa. ¿Ya estás pensando? Bien. Vos me estás transmitiendo tus ondas, yo las estoy recibiendo, las estoy mandando a este receptor de pensamientos por la fuerza de Sai Baba. Vamos a ver si la carta era esta. ¿Esa es la carta en la que estabas pensando? Sí. El 10 de picas, un fuerte aplauso para la señorita. Un fuerte aplauso para la candidata elegida al azar. Muchas gracias. Y a ustedes, recordarles, nada de lo que han visto acá ha sido realmente visto por usted. ¡La luz, carajo! ¡Pelotudos! Els diners fan la felicitat? No, en absolut, no. No, home, a veure, si estàs en el semàfor i tal, amb el teu Maserati, mires al costat i el paio del lado, pues, tiene un audicillo. Pues, home, una mica de pena sí que fa. Pues tenim el nostre corazoncito, ¿no? Perdona, Tito, ¿qué tal? Estoy en la tele. Sí, Jacobo Goes to Hollywood, Straight Life, Online. Guay. Oye, River, el miércoles pitch and pat, ¿eh? Oye, pero quedamos muy pronto por la mañana. A las 12. Ok, te recojo en Pedro Alves Cross. Sí, chaito, chao, gin tonic. No, pues els diners, sí. No, lo important és tenir 4 chavos para un buen tataki de atún y gin tonic. Ahí está fantástico. ¡Oh! Ay, Jacobo, hijo, mira qué cola. ¿Me va a dar tiempo a pasar por Cuchi? Pues qué pestaza tigre, coño. Perdón, ¿el último? Soy yo. Bueno, no te importa, ¿no? Total, los indios ya estáis acostumbrados, no viene una invasión, ¿no? ¿No te das cuenta? Di que sí, nena, el mundo está fatal. Paso el Rastafaris. Espectacle. Toma, 20 euros para una buena champonada, ¿eh, majo? Gracias, darling. Ay, El següent. ¡Qué morrazo! Ay, la edad no perdona, abuelita. Bueno, En què es puc ajudar? sí, volíem un viatge i tal, però que no sigui molt... Que no sigui molt car. Cariño, sin insultar, ¿eh? No, volíem anar a un país exòtic, però que no hi hagi pobres i tal. Quiero ver negritos, negritos. Volen anar a l'Àfrica. Sí, però negritos no és de les mosques i tal, sinó els ànimes. Quiero tranca, nena, tranca de la buena, ¿eh? Perdona, és que el papi va morir fa 3 mesos i va una mica sortideta. Ay, Dios lo tenga en la gloria. Bueno, ¿qué? ¿Hay tranca o no hay tranca? Jo crec que el que vostès busquen és Cuba. Cuba. ¡Ay, bananito cubano! Sí, però a Cuba fan gin tònic, és que el mojito és resaca segura. Ah, tranquilo, ya te daré la petata de papá. I hi ha pitxampat a Cuba? Fitxen què? Pitxampat, golf, pàdel, snowboard... Mira, jo crec que ho tenim. Una oferta a Cuba per 950 euros amb l'hotel inclòs. 950. El avión que es de élite. Mira, yo por menos de 2.000 no vuelo. Sí, además con el rollo comunista hay mucho tiro y tal, ¿no? Y tampoco. Pablo, ¿qué pasa? ¿Todo bien? ¿Qué ha pasado? Qué mono. No jodas. La mamá de Pablo se le ha caído el pómulo. No, Cuca. ¿El pecho o el pómulo? Las dos cosas. Ay, qué tragedia. Tranqui, ahora vamos y Santas Crismas. ¿En qué habitación está? Ok. Venga, tranqui, gin tonic. ¿Qué habitación está? Ella en la 315, el pómulo en la 317 y el pecho en la UBI. Ay, pues vamos a ver el pecho, que es lo más importante. ¡Qué vida más dura! Chao. ¡Ay, la gente! ¿Dónde ha ido? Diego Armando Maradona, pero ¿cómo pueden idolatrar a ese tipo? Era un farsante, ¿viste? Marcó un gol con la mano, con la manito. No se puede ir por la vida engañando a la gente, ¿no es cierto? ¿Terminaste de grabar? Sí.
¿Te puedo narrar el gol de Maradona en México 86 contra Inglaterra? El 2-1, por favor. Solo un momentito. Y está Maradona en el centro de campo. 1-2, ahí está el genio del fútbol mundial. Se va Maradona, ahí está Barrilete cómico. 1-2, genio. ¡Ra-ta-ta-ta! ¡Golazo de Maradona! ¡Golazo de Maradona! Diego, ¿cómo hiciste para dejar atrás a tanto inglés? Barrilete cómico, Maradona. Gracias a Dios por Argentina. Gracias a Dios por Maradona. Gracias a Dios por esas lágrimas. Argentina 2, Inglaterra